La Biblioteca Juan Pablo II de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Ambato, presenta audionovelas, esta vez con el título Amor, revolución. Cuentan los ancianos de mi pueblo que ya hace muchos años, en un país desconocido, de al que ahora ya no existen ni rastros, hubo de desarrollarse la más cruenta guerra civil, cuyos protagonistas fueron nada más y nada menos que dos amantes. Era una época marcada de tintes políticos. La nación se dividía en los dos grandes frentes de enemigos eternos, donde sea que fueran. Estamos en los días de la democracia, anunciaba el liberalismo a todas luces. Estos infelices están comiendo nuestra patria, replicaba la conservaduría. La verdad era que el primero había ganado ya hace mucho tiempo atrás la pugna de poderes, porque este segundo decidió dejarle el camino libre, pensando que no les afectaría. Pero los liberales habían cambiado de tal manera que se habían convertido en su viejo enemigo y viceversa. Tal era la insistencia de parte y parte que hasta el más inculto había de saber de política. Que si la igualdad y la democracia, que si estamos en los días de antes o que si hace poco estábamos peor que ahora. Para Federico Márquez, que para ese entonces era apenas un joven de 18 años, la realidad de su pueblo no le era para nada ajena. Y aunque a aquellos tiempos solía identificarse con el pensamiento derechista, siempre hubo de mantenerse al margen de la política, pues él sabía más que ningún otro que su sociedad era volátil y lo mejor era no inmiscuirse en temas de tal índole. Sin embargo, su país estaba ya muy deteriorado, a punto exacto como para despertar su latente patriotismo de a poco. El germen de la política va a acabar cediendo en lo más recóndito de mi corazón, y ese día estallará lo que llamamos patria, solía expresar. Jamás lo dijo en cero, y no pudo creerlo, sino hasta el día en que tuvo que conocer a Abigail Altamirano. Era una jovencita esbelta y rozagante, con quien mantenía una muy buena amistad, lo suficiente como para sostener una larga charla, pero no tanto como para convertirla en confidencia, o al menos eso era lo que decían, porque sin darse cuenta, el uno aplacaba la soledad del otro, y aunque nunca hablaron de nada importante, habían de entenderse mejor que nadie, en absolutamente todo. Hasta la mañana en que el ilustrísimo profesor Alberto, hombre de cabello canoso, semblante amargado, zapatos siempre lustros y cojeo al caminar, poco antes de jubilarse, trató en un desesperado intento por disimular su ineptitud, de imponer a sus estudiantes la titánica tarea de preparar un informe de 20 páginas sobre la realidad del país en tan solo 5 días, hecho que desencadenó la trifulca estudiantil, que terminó por reducir el trabajo a un simple debate de clase. A un lado se dispusieron aquellos que compartían el pensamiento liberal, sumando un total de 30 de los 40 alumnos que allí se encontraban, mientras que al otro, el resto indeciso que decidió apoyar a la conservaduría. Dada la gran diferencia, se tuvo que designar tan solo 10 representantes liberales que debatieran con cada uno de los supuestos conservadores. Todos estaban dispuestos a participar, incluso Federico y Abigail, quienes compartían un secreto odio hacia la política de su país. Pues la verdad es que yo no participo porque los haría pedazos, replicó Abigail, cuando le pidieron que fuese una de las representantes del pensamiento liberal. Nadie negó sus afirmaciones, pues al igual que su gran amigo, ella era poseedora de un intelecto y más aún de un dominio de palabra inigualables. En cambio Federico, que es quien se dispuso a apoyar el pensamiento conservador, era la única esperanza de sus compañeros, y no por nada hubo de derrotar a todos y cada uno de sus contrincantes. Ningún titubeo o idea a medias era capaz de derrotar a sus amplios y razonados argumentos. Esa fue la primera vez que sintió el ferviente deseo de cambiar las cosas a su imagen y semejanza, ante la inminente derrota de sus semejantes. Abigail decidió debatir frente a Federico, en lo que se convertiría un conversatorio largo y tendido, del que solo se obtendría la conclusión de que la política es una desgracia. Las ideas eran tan claras y válidas en cada caso, que incluso el de los asistentes era nada comparado con el siguiente bramido, producido en la de la impresión
que provocaban tales premisas. Luego del debate, y a pesar de la discrepancia, Abigail y Federico continuaron siendo buenos amigos durante bastantes años. Hasta se habían vuelto más unidos y ahora se interesaban al hablar de política. No fue extraño que idearan juntos un sistema político que compactaba los temas comunes de sus ideologías opuestas. Mas el germen había anidado en el corazón de cada cual y terminó por consumirlos, más a ella que a él. Por su parte, Federico se había interesado enormemente por el Partido Conservador del país, a punto que asistió a muchas de sus reuniones, adquiriendo así una ideología mucho más marcada que la anterior, hasta que en un determinado punto de su adultez fue nombrado presidente del Partido Conservador. Su vieja amiga se había convertido en una quimera hace poco en su vida. Las elecciones estaban prontas y un 20 de noviembre el Partido Liberal presentó a su candidato más apto, la señora Abigail Altamirano, quien había seguido la línea opuesta. La conservaduría entonces quiso popular a su presidente de turno, pero este se negó rotundamente. «Todavía espero que mi alma tenga un lugar en el cielo», dijo Federico, justificando la evasión del cargo. Ante la ausencia de un rival fuerte, Abigail se posesionó presidente de la República, y tiempo después de su mandato, aprobó un sinnúmero de leyes, tales como el alza de impuestos, la eliminación de las pensiones vitalicias y otras tantas injustas para muchos. Aquel día Federico Márquez salió a las calles armado de una vieja pistola y convocó a la rebelión popular, haciendo así que estalle la inminente guerra civil, contenida desde ya hace muchos años. En respuesta a los hechos, el gobierno emprendió una nítida persecución a sus opositores, y uno a uno fueron cayendo los conservadores, víctima de supuestos accidentes de tránsito o robos a la medianoche. Fue entonces cuando los rebeldes se sintieron desprotegidos y pararon la guerra civil. Este acto propició el arresto de Márquez, acusado de terrorista. Después de todo, era el único que aún no podían asesinar, debido a la gran influencia que poseía. Sin embargo, años más tarde, luego de que la oposición dejara de pedir pruebas de vida de Márquez, apareció en su celda aquella idónea figura que había sido su compañera de juventud y buena parte de su adultez. «Lo siento, ahora solo soy la cara de la revolución», le dijo la presidenta, mientras un pelotón armado le apuntaba a la cabeza. «¿Revolución? Solo vénganse ya las malditas balas», replicó Márquez, segundos antes de que le borraran la hipócrita sonrisa que pintó en su rostro, al recibir un tierno beso que en toda su vida le fue arrebatado por el Partido Liberal, el beso de su muerte, el beso de la esbeltísima Abigail Altamirano.